Bienvenidos a un programa más de Paganismo sin Velo. Las verdades ocultas de las creencias antiguas. Bienvenido, doctor Bolaños, nuevamente aquí en Veracidad Channel, su casa. Gracias, pastora Noemí. Es un placer también estar de nuevo en este programa y llegar hasta los hogares y que nuestra audiencia sea eminentemente bendecida por esta palabra que, como bien ha dicho en los programas anteriores el pastor Salomón de la Cruz, no es nuestra intención ofender a nadie, ni a los católicos, ni a los evangélicos, ni a ningún otro. No es esta nuestra intención, sino es decir una verdad. La verdad duele, duele como duele el limón en una herida, pero solo la verdad nos puede hacer libres, nos puede curar. Dijo una vez uno de los grandes predicadores, la moral te mantendrá. Todos los cristianos terminar, entre comillas, en uno solo, sin importarle su creencia doctrinal. Aquí está la diferencia, aquí es donde entra el problema, en eso. Y finalmente el Papa Juan Pablo II vino a ampliar mucho más todavía esta idea del ecumenismo, cuando Juan Pablo II dijo que la idea no solamente era los cristianos, sino unificar a todas las religiones bajo una sola bandera de la Iglesia Católica, y allí hace su famosa declaración que al fin y al cabo todos los caminos llevan a Dios. Ese ecumenismo que suena bonito, muy bonito, pero eminentemente peligroso. Sí, así es, porque dice que la Iglesia Romana Católica, que de hecho ahí se aceptan cualquier religión con
Cuando hablamos de la unidad, nosotros los cristianos evangélicos y los creyentes firmes en el Señor somos los más interesados en que podamos vivir en un mundo unido, pero bajo una misma fe, en un mismo Cristo, en una misma palabra. Aquí el tema tiene muchas connotaciones, primeramente políticas que tienen que ver con el poder, porque este retorno precisamente encabezado dentro de como una estrategia del catolicismo para poder mantener el control mundial, antes que nada, no tiene nada que ver con una unión bíblica, sino que estamos hablando de una unidad que está centrada en el poder, el poder controlar a las personas, y es en donde nosotros estamos entendiendo y analizando que no se trata de la unión en la palabra, sino que estamos hablando de una unión en búsqueda de un poder. Ahora, es que si estuviéramos hablando de una unión que conlleve los principios doctrinales, es decir, wow. De la que Dios habla, ¿verdad? Sí, que debemos ser unidos. Que diga la Iglesia Católica, ¿saben qué, señores? Desde hoy en adelante nosotros queremos una unificación con todas las iglesias, pero nosotros también, al igual que los evangélicos, queremos regresar a nuestras raíces bíblicas. Para comenzar, a partir de ese momento que se dé, nosotros nos quitamos la jerarquía papal, porque eso no existe, y eso solo existió con los apóstoles del Señor Jesucristo, la jerarquía apostólica. En segundo lugar, que diga un ejemplo, que diga la Iglesia Católica. En segundo lugar, en aras de este ecumenismo verdadero, nosotros vamos a limpiar todas nuestras iglesias de todo ese montón de imágenes. Católica aquí en Apocalipsis 17, que calza a la perfección con la Iglesia Católica. Entonces uno se hace la pregunta, tendríamos que hacernos la pregunta del proverbio israelí. Dice el proverbio israelí: muda el lobo su pelaje y sus dientes, pero no muda su mente malévola. Wow. Ciertamente, lo que caracteriza a la iglesia que describe aquí la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Es cruel decirlo, pero prosperidad o profetas levantados o encuentristas, que es lo mismo, nada más han cambiado los nombres,
pero lo que pretenden es tener el control de las personas. Control, por eso los control. Y esa es la característica de la iglesia Así de la es, Gran Ramera. pastora, y qué interesante lo que usted está comentando. Y el doctor hacía una mención muy interesante. ¿Por qué? Porque en el tema de la unidad, como se está promoviendo, decimos una unidad falsa, en un ecumenismo falso. ¿Por qué? De entrada, el principal promotor, siendo la Iglesia Católica, tienen un dogma donde dice: no puede haber salvación fuera de la Iglesia Católica. O sea, de entrada tienen que quitar ese dogma si realmente están promoviendo un ecumenismo, una unidad. De lo contrario, doctor, es hipocresía. Estoy diciendo, vengan, únanse, pero nadie puede ser salvo si no es por mi religión. Entonces es una hipocresía tal. Ahora, tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar con esto. Si no se vayan, porque esto está sumamente interesante. ¿Qué tiene que ver el ecumenismo y el nuevo orden mundial y todas estas corrientes que estamos viviendo? Regresamos en un segundo. Amigos, pues continuamos aquí en Paganismo sin Velo. Estamos retocando el tema del ecumenismo. Y bueno, quedamos en un texto muy interesante, pastora Noemí, doctor, sobre el tema de la unidad. Pero cuando hablamos de la unidad estamos hablando de la verdadera unidad. Nosotros como cristianos la predicamos, la enseñamos, pero el ecumenismo es una falsa unidad que está basado en hipocresía. Y mientras este dogma exista de que yo soy la verdadera iglesia y no esté basado en la palabra de Dios, siempre va a ser una contradicción completamente. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios prohíbe que no os unáis con una ramera? Porque el que se une con la ramera es uno con ella. Y entonces la pastora está explicando, y con bases de que la Escritura enseña que precisamente el romanismo es la gran ramera, y al unirse como evangélicos, entonces estamos uniéndonos con una ramera. Y esto trae muchas consecuencias graves, doctor. ¿Puede ampliar un poquito más? Sí, es que es muy interesante la hipocresía que hay detrás de todo esto, mucho de engaño, por supuesto, en todo esto. El hacer creer que todos tenemos que ser uno. Bueno, uno, pero a la vez negando la verdad de Dios. Negando a Cristo. Negando a Cristo, sobre Así todo. es. Por ejemplo, en Estados Unidos todos los años se hace la oración nacional. Eso es establecido en Estados Unidos. Y en la Casa Blanca se hace la famosa oración nacional interreligiosa, o sea, ecuménica. Y entonces ahí vienen todititos los representantes de todas las religiones. Y en el 2007 invitaron a un predicador muy famoso, anglosajón. Su padre había sido el orador por múltiples de años en la Casa Blanca. Y como ahora ya su padre está anciano ya, entonces su padre delega en su hijo para que vaya a participar en el evento de la Casa Blanca de la oración interreligiosa o ecuménica. Cuando él llega, le dicen a este predicador evangélico que a él le va a tocar cerrar el evento ecuménico, pero que por favor no mencione a Jesús al final de su oración, porque si él menciona a Jesús va a ofender a los islámicos, va a ofender a los budistas, va a ofender a todos los demás religiones. Bueno, el predicador, este famoso predicador, hijo de este famoso predicador, al final toma el micrófono y hace la oración. Y él hace la oración, y él dice, da toda la oración, pero finalmente finaliza diciendo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y único Salvador del mundo, sí, el Señor Jesucristo. Eso bastó para que ese predicador nunca más lo vuelvan a invitar, ni a la Casa Blanca, ni a ningún evento ecuménico. Porque no puede haber unidad negando la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, ¿cómo puede haber unidad ahí? Exacto, ¿cómo se puede estar hablando de
Este papa no está levantado por casualidad. Y el que él decide utilizar el nombre de Francisco tampoco es casualidad, no es coincidencia. Recuerde que Francisco, la palabra Francisco, que lo toma él de San Francisco de Asís, no solamente es el famoso pseudo santo que hace la católica sincretista, porque es el hombre que utiliza el estigma, el primer que usa los estigmas, la famosa sangre que sale, este es San Francisco de Asís, sino también utilizaba la levitación, que eso también es ocultismo. Entonces ese es, entre comillas, el primer santo sincretista abiertamente. Pero aparte de eso, recuerde que este famoso San Francisco fue el primero que utilizó ya el concepto de hermano para todos. Es decir, que él le llamaba hermano a todos los animales, el hermano lobo, el hermano perro, el hermano tal. Entonces, de ahí que a San Francisco se le considera como el auténtico padre del ecumenismo. O sea que este Francisco que decide tomar el nombre de Francisco, no, todo esto es un plan del nuevo orden mundial. Él es parte que viene de esa esfera para supuestamente venir con el último eslabón, que le llaman ellos, que es unificar. Entonces, aquí es donde se está viendo quiénes somos los evangélicos, en qué parte estamos, quién es el pastor que tiene usted, quiénes son los líderes que tenemos en nuestro concilio, porque aquí lo vamos a saber quién es quién. Los que se están yendo hacia Roma, como Joel Austin, que acaba de ir a arrodillársele a este nuevo papa, y múltiples líderes de Argentina, algunos encopetados y algunos adorados por ustedes mismos. Estamos hablando de líderes evangélicos argentinos, grandototes, de los grandes. Entonces, de los grandes. ¿cómo podremos nosotros estar a salvo de eso? Si los pastores son los responsables de guiar al pueblo. Es que ahí es donde estamos diciendo, aquí es donde se va a saber quién es quién. Claro. Y aquí es donde tenemos que llegar, como Pastor Salomón, aquí es donde tenemos que llegar a la palabra de Jesús, cuando dijo, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Estamos llegando a este punto. Ahora, también algo muy interesante es que hay que ser radicales. El cristianismo bíblico es radical en cuanto a esto. No puede compaginar con el ecumenismo. Y la razón es que el cristianismo es exclusivo, es decir, no presenta otro camino de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe otro camino. Entonces, al presentar el tema del ecumenismo y al unirse, están diciendo que hay muchos caminos y que Cristo es una opción más dentro de Dios. Entonces, dijo el doctor Bolaños, eso es lo que metieron, que hay muchos caminos que llevan a Roma. Es una frase muy antigua, pero ahorita está haciendo realidad. Y eso es sacrificar el cristianismo bíblico en aras de una mentira, es introducción del paganismo. Por eso es la razón, pastora, porque hay que ser radicales.
ecumenismo. Para nosotros, según el análisis bíblico, unirse a la ramera es una traición a toda la sangre de los mártires, verdaderos hijos de Dios que murieron manteniendo su fe, y es volver a los asesinos de nuestros hermanos. En el capítulo 17, versículo 6 dice, vi a la mujer ebria, es decir, borracha de la sangre de los santos y de los mártires. Aquí hay algo muy interesante con respecto al tema de la Inquisición, y no estoy hablando ni de la Inquisición medieval ni de mucho menos. Estamos ya en pleno siglo XXI, en donde invitar a los evangélicos a unirse de parte del catolicismo es una hipocresía real, en vista de que en todo el mundo nuestros hermanos están siendo perseguidos. No cerremos los ojos a la realidad, lo que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo en pleno siglo XXI. No nos pueden decir que somos enemigos de la unidad por no unirnos, cuando la sangre de nuestros hermanos cristianos verdaderos, doctor, se está derramando. Pero no solamente esto, sino que este pasaje nos asombra cuando dice que la mujer estaba ebria, no estaba manchada, sino ebria. Y esto quiere decir que en esa Inquisición ella sale bien librada. Estamos ya en el siglo XXI, donde se está levantando una Inquisición ya dentro del pueblo evangélico, una persecución verbal fuerte, incluso una presión dentro de grupos evangélicos, y aquí promovida ciertamente por el ecumenismo, por la unión que se está dando, por la cercanía con el catolicismo a través del tema de los encuentros y otros mecanismos, pero que el catolicismo está saliendo bien librado. Y esta Inquisición en el mundo evangélico, el cual está embriagando a la gran ramera. Quisiera que nos hable de eso, doctor. Nada más un pequeño, como decía, es un falso amor, una falsa paz lo que está prometiendo este actual Papa, ¿es cierto así, verdad? O el ecumenismo, digamos, en otras sí. palabras, todo, hay mucho de engaño en todo esto, o sea, mucha farsa en todo esto. No puede haber unidad cristiana es que es parte de una farsa. Entonces, el ecumenismo dice que no hay que mencionar, que no debo de hacer, entonces no puede ver. Ahora, del Señor Jesús, pero a la vez
de la iglesia evangélica, los encuentristas, por ejemplo, ninguna iglesia encuentrista nos odian, pero nos odian a muerte. Y le aseguro que a la hermana Noemí, le aseguro que al pastor Eric de aquí de Cancún, los odian los encuentristas. Eso me consta, sí. Claro. Que andar detrás de estos profetas.
Y hasta los profetas, como usted lo vio, el programa todo, empiezan hasta a profetizar de las palabras del Papa. Bueno, el Papa está diciendo allí, las palabras, dice, oramos para que se nos unan. O sea, está hablando de unidad, pero a ellos. Ellos no están hablando de unirse con nosotros, sino que nosotros nos unamos a ellos. Somos O sea separados de que ellos. uno dice, ¿desde cuándo el diablo interpretación hermenéutica